Hola Suzuki-san, hola queridos amigos, ¿cómo están? Lamentablemente tuve que viajar, es más, estoy viajando en este momento a Corrientes, así que quiero participar del programa de hoy comentando, ampliando cosas que hablamos en el programa anterior, ¿no? Que hablamos de el uso del lunfardo, cómo el lunfardo nos ayuda a ir más al fondo de la cosa, a conectarnos mejor con la realidad. A nosotros los argentinos nos cuesta mucho eso, relacionar lo que es el mundo de las ideas y el mundo de la realidad. Eh, una de las grandes virtudes de los japoneses es justamente que lo tienen perfectamente unido. Entonces, bueno, iremos insistiendo mucho porque quizás la clave, quizás no, es la clave para poder hacer bien el sistema japonés, para poder aplicar bien el sistema japonés en la Argentina y con nuestro propio estilo, porque lo tenemos que hacer como, bueno, como lo entendemos nosotros, como lo vemos nosotros, y actuar como nosotros mismos, no podemos actuar como otros, tenemos que actuar como somos nosotros. Y la mejora continua implica, por supuesto, ante todo, ir sacando cada vez más una mejor versión de uno mismo y no una versión de otra persona, ¿no? Es uno mismo que tiene que resurgir, que tiene que desarrollarse, que tiene que florecer, que tiene que dar fruto. Así que bueno, en ese aspecto, este problema de la conexión entre las ideas y la realidad es un tema que es muy importante. Así que vamos, vamos a hablar entonces, nuestro rol, nuestra empresa se llama JKey, es clave J, la clave japonesa. Entonces tenemos que usar esa clave, esa llavecita, que es japonesa, pero la tenemos que usar en nuestras puertas. O sea que eh, acá hay una cuestión muy importante cuando hablamos de cultura japonesa para el quehacer argentino, y es que tenemos que conocer las dos puntas, conocer de dónde viene esta llave, qué tiene esta llave, para poderla usar en nuestras puertas y para saber qué llaves, qué puertas tenemos que abrir en nuestra casa. Esa es la propiedad de esta llave japonesa es que abre estas puertas que están cerradas en nuestros, bueno, distintos ámbitos del pensamiento y de la acción, ¿no? Así que bueno, comparar. Entonces, importante, hoy quiero destacar entonces que no solamente hablar de la cultura japonesa, el sintoísmo, el budismo, el confucianismo, bla, bla, sino hablar de la cultura argentina también. Porque si no reconocemos, si no conocemos cómo somos, quiénes somos y por qué somos así, nos va a resultar muy difícil saber dónde están esas puertas cerradas, porque ni siquiera tenemos idea de que están. Bueno, muy bien. Eh, Japón es un país antiguo, antiguo, ya que vive en esta isla desde hace muchos siglos. Y es un país que se dio el lujo de ir a buscar afuera las cosas que no tenía. Se dio el lujo de ir a buscar afuera la cultura que no tenía, la escritura, empezando por la escritura, ¿no? Que no tenía, la fue a buscar a China. Muy bien. Después, otros aspectos de la cultura, por supuesto, la religión, ¿no? También buscaron cosas en China. Ellos ya tenían su propio sistema religioso, pero fueron tomando cosas, ¿no es cierto? Y Japón tiene esa gran cosa de ser un laboratorio en el cual a lo largo del tiempo ellos se ocuparon de ir a buscar lo que querían y eligieron lo que querían, porque no fueron colonia. Es muy importante conocer la diferencia entre lo que es colonia y lo que es no ser colonia. El que no es colonia va a elegir
lo que quiere. El que es colonia viene, le imponen. Cosa, igual, yo hablo siempre de que Hernandarias dijo está prohibido el mate porque es una inspiración del demonio. Bueno, y te lo pusieron. No, no prosperó porque finalmente, pobrecito, no tenía razón. Pero, bueno, esa diferencia entre una cultura que va a buscar una sociedad que puede darse el lujo de ir a buscar la cultura hacia afuera, y otra sociedad que está hecha, fabricada con cultura de afuera, impuesta sobre un entorno ya previo. Y eso todo tiene que coexistir, ¿no es cierto? Pero en la Argentina, y bueno, en toda Latinoamérica se da, pero sería un fenómeno más importante todavía, porque no es que nosotros nacimos cuando llegaron los primeros conquistadores. Tampoco nacimos cuando vino don Pedro de Mendoza y fundó la ciudad de Buenos Aires. Tampoco nacimos en 1810 o en 1816 solamente. Son hitos de sucesivos nacimientos, de distintas cosas, ¿no es cierto? Otro nacimiento muy grande se dio al final del siglo XIX, principio del siglo XX, que fue la inmigración. Una inmigración masiva, inconcebible, inconcebible en un país como Japón, donde ya hubo migraciones y hubo un compuesto, ¿no? de distintos vertientes étnicas que confluyeron, ¿no? En ese lugar. Pero ya eso ya es viejísimo, o sea, ya está todo muy consolidado. En nosotros, sin ir más lejos, mi papá era extranjero, japonés, justamente, ¿no? Entonces, eso nos hace, tenemos que darnos cuenta de que no, no es, no es comparable una cultura con la otra. Entonces, a veces cuando nos maltratamos a nosotros mismos como sociedad, de que no tenemos identidad, que no, en fin, un montón de cosas. Lo hacemos, pero porque nos gustaría ser mejores, pero realmente bastante bien. Hemos logrado unas cuantas cosas con la enorme cantidad de vertientes, de personas, de culturas que se juntaron acá, pero hace menos de 100 años. Menos de 100 años. Menos de 50 años, todavía en algunos casos. Y lo más interesante de la Argentina es que se produjo esta ola inmigratoria tremenda. Era más la cantidad de extranjeros que los de locales. Eso no pasó en ningún otro lugar del mundo. Estados Unidos, que también se siente crisol de razas, y lo es, sin ninguna duda, pudo mantener con mucha claridad la hegemonía de un núcleo cultural previo, y ese mantuvo esa hegemonía sin problema y la sigue manteniendo. Entonces, los hispanos, los negros, los alemanes, los polacos, todo lo que fueron aportando, ¿no es cierto?, a esta cultura norteamericana, siempre fueron minoría. En el siglo XX de la Argentina, la inmigración era mayoría. Y hubo dos grandes inmigraciones interesantísimas. Primero, la inmigración de afuera, inmigración que venía de Italia, de España, de Polonia, de Rusia, qué sé yo, de Ucrania, de Japón. Toda esa inmigración de afuera, bueno, fue cada uno aportando su elemento cultural. Y un poco con cierto desprestigio, porque mucho de esta gente era bastante ignorante o primitiva, ¿no? Al lado de los que ya estaban instalados en la sociedad, ¿no? Entonces yo les recomiendo un artículo que lo quería mencionar el miércoles pasado,
Pero preferí concentrarme más en el aspecto lunfardo. Y es un artículo que salió en La Nación del 22 de junio, de Luis Alberto Romero. Y el artículo se llama La guaranguería y el conflicto social en la Argentina, inmigración, peronismo y tango. Porque además acá, ¿qué es lo que ocurrió? No solamente vino esta inmigración de afuera, sino que después vino la inmigración de adentro. Las provincias a la ciudad. Entonces, eso también fue un shock. Entonces, cuando hablamos de tango y cuando hablamos de peronismo, que van muy juntos, estamos hablando de una realidad que excede mucho a Juan Domingo Perón y al Partido Justicialista. El peronismo es una cosa que es visceral en la Argentina, de amores y odios, pero que bueno, que está. Entonces, esa guaranguería y ese lunfardo fue en gran medida también un plantarse frente a un establishment y decir, bueno, nosotros tenemos este lenguaje, nosotros tenemos esta identidad, además nosotros también podemos. Y hubo una prepotencia también, incluso del ignorante, frente a los cultos, en el cual yo siempre digo, ¿no? ¿A quién escuchamos más? ¿A Juan Bautista Alberdi o a Diego Armando Maradona? Si algo te lo dice Maradona, es una cosa. Te lo dijo Alberdi, qué bueno, qué bueno. Entonces ahí estamos en esa dicotomía, ¿no? De lo ideal, del mundo de las ideas y el mundo de la realidad y de los sentimientos, ¿no? Ahí es donde el trabajo de traducir las cosas, estas palabritas japonesas tan lindas, a términos que nos resulten más cercanos, como decir ser garca, no garpa, es importante. Entonces, vamos a seguir insistiendo a lo largo del año en mirar, en mostrar esa mirada japonesa y mostrar esta mirada argentina tan variada y tan multicolor. Porque, y esto también lo dijimos en el programa pasado, esta variedad justamente forma parte de esos aspectos en los cuales nosotros tenemos mejores cosas que los japoneses. El problema es que no las sabemos usar. Entonces, esas cosas, esas puertas, esos tesoros que tenemos que usar la llave japonesa, la J-Key, la Japanese Key, la clave J, para abrirlas. Pero son nuestras puertas, son nuestros tesoros. Muchas gracias y desde acá de la ciudad de Corrientes les mando un abrazo bien grande. Gracias Suzuki-san, gracias equipo, Eugenia, gracias Marcelo, y bueno, que disfruten mucho el programa.